Hace 3 años me casé con Jolie. Para ser sincero, tal vez no me habría casado con ella si no se hubiera convertido en la única propietaria del negocio tras la repentina muerte de su padre. Él, un empresario aparentemente joven y fuerte, falleció inesperadamente a causa de un derrame cerebral. Jolie era la única hija del señor Macmillan y heredó toda su fortuna. Por eso yo, un atractivo holgazán acostumbrado a vivir a expensas de las mujeres, me interesé por ella. Jolie quedó cautivada por mis encantadoras promesas, mientras yo planeaba quedarme con ella hasta que surgiera una oportunidad más lucrativa. Sin embargo, pronto me di cuenta de que la mejor oportunidad de mi vida era Jolie. Ella heredó la colosal fortuna de su padre, y yo sabía exactamente cómo aprovecharme de ello. Creía que podría manipular fácilmente su profundo afecto por mí para controlar su fortuna. Y todo iba bien para mí. Jolie estaba profundamente afligida por la muerte de su padre, quien había sido su pilar de apoyo. Rápidamente la rodeé de cuidado y apoyo. Sin embargo, el primer obstáculo vino de una fuente inesperada: el mejor amigo del padre de Jolie, el señor Chinlan. Insistió en un acuerdo prenupcial. Al principio resistí, pero Jolie, más astuta de lo que pensaba, fue persuadida por él. El acuerdo limitaba severamente mis derechos sobre su fortuna. Pero aún tenía planes. Jolie quería ser madre y pasó por varios tratamientos sin éxito. Lamentablemente fue diagnosticada con cáncer y luchó valientemente durante 2 años. Durante todo ese tiempo fingí ser el marido perfecto, aunque todos a mi alrededor sabían de mis infidelidades. Cuando Jolie falleció, estaba ansioso por heredar su fortuna. Pero fui sorprendido durante la lectura del testamento. Para mi humillación, Jolie me excluyó de la herencia. Estaba convencido de que ella no había preparado ningún documento oficial. Al entrar en la oficina del notario con mi nueva amante Shirley, vi al señor Chinlan y al amigo de Jolie, Kurt, con un bebé. Inmediatamente me di cuenta de que había sido engañado. Después de una larga espera, el notario finalmente leyó el testamento. Para mi vergüenza, me negaron la herencia. La expresión victoriosa en el rostro del señor Chinlan lo decía todo. Había sido derrotado, y se hizo justicia. En ese momento Shirley intentó levantarse y salir desafiante, pero Nick la retuvo. Ella lo miró con una expresión de interrogación, que él ignoró. A decir verdad, yo también habría querido salir de esa situación humillante lo más rápido posible, pero la función aún no había terminado y los invitados necesitaban ver el desenlace. Tras una breve pausa, el notario continuó: legado todos mis bienes personales a mi único hijo, Robert Turgus, hasta que alcance la mayoría de edad. Nombro a su padre Kurt Turgon y al señor Chinlan como tutores y administradores de su patrimonio. Este anuncio fue como un golpe en el estómago para Nick. Un hijo de Kurt. Finalmente estallé en un grito de sorpresa. Aparte de Nick y Shirley, la noticia no sorprendió a nadie presente. ¿El niño es hijo biológico de Jolie?, preguntó Nick, jadeando y elevando la voz. Sí, Robert es hijo biológico de Jolie, aclaró el señor Chinlan. No ha estado embarazada en los últimos 2 años. Eso es imposible, insistió Nick, agarrándose desesperadamente a cualquier esperanza. El padrino sonrió, disfrutando claramente del shock y la decepción de Nick. Los avances en medicina hoy en día son asombrosos, comentó. Kurt recordó el horror que sintió 2 años atrás cuando descubrió que su mejor amiga estaba seriamente enferma. Jolie reveló su deseo de ser madre y, a pesar de su enfermedad, había planeado meticulosamente tener un hijo con la ayuda de Kurt. ¿Estás bromeando? ¿Tienes esposo?, exclamó Kurt, claramente desprevenido. Sí, tengo esposo y lo tendré hasta el día que muera. Ya tomé esa decisión, respondió Jolie. Después de reflexionar, Kurt aceptó ser el padre del hijo de Jolie. Conversaciones con los padres de Kurt resultaron difíciles. Su padre aceptó neutralmente todo y prometió apoyar la decisión de su hijo. Su madre, sin embargo, tenía reservas. Finalmente, después de considerarlo cuidadosamente, expresó su apoyo. Kurt luchó con la decisión, pero finalmente aceptó el plan de Jolie. Mientras Kurt reflexionaba sobre esta decisión, el señor Chinlan recordaba la conversación con Jolie hace 2 meses. Jolie le había pedido que fuera el tutor de su hijo. Al enterarse de que el bebé tenía 8 meses, el señor Chinlan exclamó: «Realmente saben cómo sorprender».
Jolie había planeado todo meticulosamente, incluso había escondido el hecho de que Kurt era el padre. Quiero que Kurt tenga derechos también, dijo Jolie. El señor Chinland entendió la precaución de Jolie y su deseo de proteger a su hijo de Nick. Jolie, ¿estás segura de que esta es la manera de tratar a tu esposo? Él es un hombre repugnante, pero ¿necesitas venganza desde el más allá?, preguntó el señor Chinland. Jolie respondió con dolor y determinación: lo amé profundamente, creí en él con todo mi corazón, pero resultó ser una bestia ingrata. Así, con el apoyo de sus seres queridos, Jolie continuó con su plan, asegurándose de que su hijo estuviera protegido y Nick no pudiera aprovecharse de él. Mis amigas me trajeron aquí, el anciano asintió en silencio, con una expresión de amargura claramente visible. ¿Y debo olvidar todo esto? Absolutamente no. Él valora el dinero por encima de todo. Así que así es como lo castigaré. Será una sorpresa para él, ¿ves? Te oculté todo esto. Fue inmensamente difícil. Quería presentarte a mi hijo de inmediato, pero fui extremadamente cautelosa para que nadie pudiera descubrirlo y contarle a Nick. Esto puede ser un adiós para él. Incluso le escribí una carta. El notario se la entregará. El señor Chinland hizo varios intentos para disuadir a su ahijada. Le parecía una decisión mal aconsejada. Sin embargo, la mujer mantuvo su postura y él tuvo que ceder. Después de todo, es su última voluntad y merece ser respetada. En medio del repentino silencio en la oficina del notario, todos estaban absortos en sus propios pensamientos. Por supuesto, no se necesita ser un adivino para imaginar que Nick maldijo a Jolie de todas las formas posibles. Gente como él no tiene idea de que ellos mismos podrían ser los culpables y que la conducta de los demás podría ser una respuesta perfectamente lógica. Extrañamente fue Shirley quien rompió el silencio. Intentó tomar a su amante del brazo para llevárselo, pero Nick no tenía intención de irse sin terminar de hablar. ¿Estás seguro de que no tengo derecho a nada en absoluto? ¿Una porción obligatoria o algo así? Soy el esposo después de todo, gritó el hombre. Incluso Shirley se estremeció ante tal comportamiento, y mucho menos los demás presentes. Solo el anciano notario, acostumbrado a tal comportamiento, permaneció impasible. Según el testamento, no estás incluido en el círculo de personas con derecho a una porción obligatoria de la herencia. Además, estudié cuidadosamente tu contrato matrimonial. No tienes oportunidad, ni siquiera apelando a los tribunales, respondió el notario con calma. Nick estalló en una rabia y no se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Kurt luchó por contenerse de golpear al arrogante hombre. Incluso el generalmente calmado señor Chinland se ruborizó de ira. El notario permaneció tan tranquilo como una pitón. Adjuntos aquí no solo están el certificado de nacimiento del niño, sino también documentos médicos que proporcionan respuestas claras sobre su nacimiento. Además, según la solicitud de la difunta, hay resultados de una prueba de ADN que confirma que tu esposa es la madre biológica de Robert Turgon. ¿Puedo verlo?, preguntó Nick, queriendo ver la evidencia. No. Solo puedes revisar la parte que te concierne. Todos los demás documentos, especialmente los relacionados con el niño, solo pueden ser revelados con el consentimiento de los padres, interrumpió Kurt. Entonces solo es posible en un proceso judicial si el tribunal lo considera necesario, continuó el notario. Nick salió furioso de la oficina, prometiendo no dejar este asunto así. Su amante se despidió más cortésmente y cerró la puerta detrás de ella. ¿Importa que él no haya firmado?, preguntó el señor Chinland al notario. Hay muchos como él. No es más que una formalidad, le aseguró el notario. ¿Cómo Jolie pudo involucrarse con él?, se preguntó el señor Chinland en voz alta, pero su pregunta quedó sin respuesta. Los hombres rápidamente firmaron los documentos necesarios y se estrecharon las manos. ¿Te unirás a nosotros? Quiero dar un paseo, respirar aire fresco y es bueno para el bebé, preguntó Kurt. Claro, me uniré por un rato, respondió el señor Chinland. Caminaron en silencio, escuchando el crujir de las ruedas del cochecito. ¿Crees que Jolie estaría satisfecha con cómo estoy manejando esto?, preguntó Kurt finalmente. Estoy seguro de que sí. Eres un padre maravilloso y está claro cuánto se quieren el uno al otro, le aseguró el padrino de Jolie. Para ser honesto, hay algo que no puedo quitarme de la cabeza. Le aconsejé a Jolie que no hiciera lo que acaba de suceder en la notaría, confesó el señor Chinland.
¿Estás hablando de este circo con el testamento y cómo Nick se enteró de Robert?, preguntó Kurt. Así es, yo era quien constantemente sacaba el tema. No me gustaba esta idea desde el principio. Es una persona desagradable, enojada y mercenaria. ¿Por qué provocarlo? Honestamente, incluso pensé en decirle, cuando el bebé ya hubiera nacido, que Jolie lo estaba ocultando. Creía que no tenía derecho. Decidí que ella simplemente no quería lidiar con él y dejó estos conflictos para nosotros. Hoy lo vi con esa mujer, sin ningún tipo de vergüenza. Ahora me cuestiono si hice lo correcto al no insistir en mi postura. Su reacción, la expresión en su rostro fue horrible. Hubiera sido mejor deshacerse de él antes. Creo que Jolie tampoco quería eso, y la venganza jugó un papel. Ella quería venganza porque lo amaba, a pesar de lo que dijo después. Lo amó intensamente y este amor corrompido no encontró otra salida. Mi pobre niña, susurró el anciano, limpiándose una lágrima. No te entristezcas por ella. Ella nos pidió que no lo hiciéramos. Nos pidió que dirigiéramos todo nuestro amor hacia Robbie, consoló Kurt al padrino de Jolie, mientras los demás hombres recordaban a Nick. Desde el coche Nick y Shirley observaban, discutiendo el mismo tema. Así que no obtendrás nada en absoluto, ¿verdad?, preguntó la chica, parpadeando rápidamente. Eres una tonta. Has escuchado que no hay posibilidades debido a este niño encontrado. Bueno, vámonos. Necesitamos llevar al menos algo valioso y llevarlo a mi apartamento. 3 días después, Kurt finalmente reunió el valor para visitar la casa de Jolie, solo para encontrarla vacía. Se había preparado para un enfrentamiento e incluso había contratado a 2 guardias de seguridad para su protección. Pero Nick se había adelantado y se había llevado consigo muchas cosas de valor. Ahora Nick estaba sentado solo en la pequeña cocina de su diminuto apartamento, bebiendo un poco de whisky que Shirley le había dejado, lo cual era bastante esperado. Mientras Nick reflexionaba sobre su situación actual, no pudo evitar reflexionar sobre cómo había llegado hasta aquí. Antes las mujeres le pagaban por estar con él, pero ahora necesitaba ofrecer dinero a una joven y bella chica para que se quedara en su compañía. Irónicamente, Nick, un gigoló pasado de moda y deteriorado por sus vicios, no se culpaba a sí mismo por sus circunstancias. En sus pensamientos, su esposa era la villana que había drenado su vitalidad y frustrado sus esperanzas. Se pasó casi 2 semanas en un estado de embriaguez buscando escapar de la realidad, y su resentimiento crecía cada día más. Una mañana sombría, después de una resaca, Nick decidió que había tenido suficiente. Se dio cuenta de que no lograría el éxito ni la venganza sobre Jolie bebiendo. Se sintió profundamente humillado. Unos días antes, hombres de la empresa de Chinland habían llegado y prácticamente lo obligaron a entregar las llaves de su coche, anulando el poder notarial que Jolie le había dado. ¿No sabías que el poder notarial pierde su fuerza legal después de la muerte de la persona que lo emitió?, le dijo uno de los hombres de manera despectiva. En su mente Nick se veía a sí mismo como un santo que nunca abandonó a su esposa enferma. Convenientemente ignoró sus infinitas intrigas, juegos de azar, abuso de alcohol y comportamiento despectivo hacia su esposa. Qué lástima que esté muerta y no pueda golpearla, pensaba una y otra vez. A duras penas contuvo su impulso, diciéndose a sí mismo que su paciencia sería generosamente recompensada. Comenzó a reflexionar sobre cómo tomar venganza y qué debería hacer ahora. Al principio quería profanar su tumba, pero luego, al contemplar lo que era importante para Jolie y el daño que causaría. Al mirarla, sentí la intensidad del sufrimiento más profundo que jamás había visto. Robert, el bebé inocente, me hizo reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Una idea cruzó mi mente como un rayo y una sonrisa cruel se formó en mi rostro. Finalmente había planeado mi venganza. La madre que no puede proteger a su hijo en peligro vive una pesadilla. Ese era exactamente el tormento que deseaba infligir a Jolie. Mi plan, nacido de una imaginación inflamada, era simple: secuestrar al bebé, llevarlo lejos y abandonarlo en un orfanato. El calor de esa venganza calentó mi alma, si es que aún tengo una. No recordaba haber sonreído así en mucho tiempo. Sin embargo, al planear meticulosamente cada detalle, me di cuenta de los desafíos. ¿Cómo saber los movimientos de Robert y de quién lo llevaba fuera de la casa? Conocía a Kurt de antaño y sabía que la seguridad en su área estaba reforzada. Empecé a preguntarme si todo este esfuerzo valdría la pena.
Pero estaba determinado. Jolie arruinó mi vida, y yo arruinaría la suya, haciendo la vida del hijo de ella un infierno. A medida que pasaba el tiempo, me dedicaba a observar la rutina de la familia, registrando cada movimiento en un cuaderno. Después de semanas de observación, elegí a la niñera como el objetivo ideal para mi plan. Un miércoles, la suerte estaba de mi lado. Durante el paseo diurno de la niñera con el bebé, salió del territorio seguro del asentamiento. El encuentro casual con otra niñera de un asentamiento vecino me dio la oportunidad perfecta. Compré un arma de electrochoque potente en el mercado local y preparé todo meticulosamente. Aparqué el coche a una distancia estratégica y me disfracé para evitar ser reconocido. Las noches se consumían con pensamientos de secuestro y me despertaba con ese objetivo en mente. La aproximación del día marcado me dejó cada vez más ansioso y delgado, un mero reflejo de lo que era antes. Pero en el día planeado, algo inesperado sucedió. Al agacharme para tomar al bebé, fui golpeado en la cabeza. Cuando recuperé la conciencia, un hombre mayor estaba sobre mí, reprendiéndome y atando mis manos. Este hombre era el señor Mayo, un guardabosques que vivía cerca. Más tarde me enteré de que Kurt, el padre del bebé, fue personalmente a agradecer al señor Mayo. El día había sido emocionante y dejó a Kurt profundamente conmovido. Compartió su historia con el señor Mayo, desde la enfermedad de Jolie hasta el plan de venganza. El señor Mayo, con su sabiduría simple, hizo que Kurt reflexionara sobre sus acciones. Afirmó que la vida de Nick estaba llena de malas decisiones y que no necesitaba una razón para actuar como lo hizo. Elogió el coraje de Jolie al idear un plan y llevarlo a cabo, aunque fuera un plan de venganza. Después de este incidente, el tribunal condenó a Nick a prisión. Durante este periodo, la familia logró calmarse y volver a su vida tranquila. El señor Chinland, un amigo cercano, cuidaba al niño y aseguraba que todas las responsabilidades de su papel se cumplieran. Kurt encontró una nueva pareja y juntos esperaban que la vida personal de Kurt floreciera nuevamente. Sin embargo, Kurt siempre se aseguró de que Robert supiera sobre su madre. Hablaba de ella con cariño, mostraba fotos y vídeos, asegurándose de que el niño supiera cuánto era amado y que su madre siempre estaría con él, protegiéndolo. Este viaje me enseñó mucho sobre arrepentimiento, redención y el verdadero significado de amor y familia. Y gracias al señor Mayo, también aprendí que siempre hay una oportunidad para la redención.